Y dale. Bien, hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. En esta ocasión, de Buenos manera días. distinta, vamos a conectarnos de manera virtual, producto de las votaciones que se llevan a cabo en nuestro país. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias. De igual manera, voy a compartir aquí el texto con el cual daremos inicio. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Muy bien. El texto es Salmos, capítulo 95, versículos del 1 al 2. Salmos 95, el 1 al 2. La palabra de Dios dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Quisiera invitar por favor a nuestro pastor que nos pueda dirigir una oración. bien. Oremos entonces. Señor, en esta oportunidad estamos muy agradecidos ante ti porque tú, oh Padre, nos permites estar reunidos nuevamente como iglesia, aunque no de manera presencial por el motivo de las elecciones, pero sí de manera virtual, oh Padre, porque creemos que no podemos dejar de adorar, no podemos dejar, Señor, de abrir tu palabra y de glorificar tu nombre. Te rogamos para que ese tiempo sea muy especial, y tal y como es este salmo, pues podamos venir y aclamarte ante ti, poder regocijarnos en tu presencia y realmente exaltar tu nombre como debe de ser. Bendice a nuestro hermano Juan, Señor, en la dirección de este culto. Bendice a mí también, bendíceme a mí. Guíame con tu espíritu para poder predicar tu palabra de una manera correcta, guiado por tu Espíritu Santo, y seamos todos edificados y todos podamos también crecer y tomar decisiones en nuestra vida. Pedimos por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar cantando este cántico que dice: Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia hay. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá.
daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Bien, muy bien. Siguiendo, vamos a tener a continuación el versículo de memorización, ¿sí? Voy a proyectarlo. También pueden abrir sus Biblias en Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Bien, sí se ve, ¿no? Dice Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿sí? Vamos a memorizar este texto, vamos a repetirlo solo hasta la primera coma, hasta la segunda coma, ¿sí? Solamente hasta la segunda coma. Vamos a repetirlo 3 veces, ¿ya? Repitan conmigo, no los puedo escuchar, pero yo confío en que ustedes están repitiendo conmigo, dice así el texto, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hasta ahí nomás. Nuevamente, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Una vez más, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora vamos a la última parte, ¿sí? Solamente la última parte. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Una vez más, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Una vez más, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo junto, ya todo junto. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Una vez más, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Voy a dejar compartir. Voy a preguntar, ¿habrá algún valiente? ¿Algún valiente que quiera decir el texto? Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Si no, democracia. Si no, democracia. Yo, hermano, Ahí está, hermana Patricia. Adelante, hermana. porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Muy bien, hermana, muy bien. Una más, y con eso cerramos este bloque. Una más, un hermano más. A ver, ¿quiénes están conectados? Ya que no quiere. Hermano Roberto. Yo sé que usted le sabe, hermano Roberto. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Ya.
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy Romanos bien, 15:4. muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a entonar entonces este cántico ahora, que justamente nos habla de la esperanza que tenemos en Dios, porque sabemos que que Él nos sostiene. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.
Muy bien, hermanos. Continuando, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. Hebreos, capítulo 11, versículos 32 al 40. Lectura bíblica de esta mañana, sobre la cual estará basado el sermón esta mañana con el pastor Samuel. Muy bien, Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 40, la palabra de Dios dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bien, esa ha sido la lectura bíblica. La bíblica de hoy. En base a esto tendremos en breve ya el sermón por voz de nuestro pastor Samuel. Vamos a entonar un último cántico. Este es un cántico que hace tiempo no lo cantamos. Una exaltación a Jesucristo, que murió por nosotros en aquella cruz. Este cántico dice: Hijo, Hijo de Dios.
Bien, hermanos, quisiera dar pase ya a nuestro pastor Samuel con el tiempo del mensaje de esta mañana. Bien, hermanos, buenas noches no. Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Y bueno, aquí estamos para continuar entonces con nuestros cultos regulares. Hoy seguiremos, ya terminaremos también con el estudio del capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Que hemos estado estudiando a lo largo de bueno, de lo largo de todo este año en realidad, ¿no? Porque comenzamos el año pasado en el mes de mayo y ya este año estamos culminando también con todo el libro de Hebreos, más específicamente hoy con el capítulo 11, ¿no? Así que vamos a orar para poder iniciar ese tiempo. Señor, gracias realmente por esta bendición, esta gran oportunidad que nos das de poder seguir aprendiendo de tu palabra. A pesar de que no estamos reunidos físicamente, tú nos das el privilegio de poder entonces estar aprendiendo tu palabra y desarrollándonos en ella. Ayúdanos mucho, Señor, a poder seguir adelante, a poder amarte, a poder glorificarte en ese tiempo y que tu palabra pueda calar en nuestros corazones y tomar decisiones para nuestra vida espiritual. Pedimos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos. Hoy tenemos elecciones, ¿no? En nuestro país. También hoy es cumpleaños de nuestra hermana Melanie, ¿no? Así que ahí, Junior, seguramente estará Melanie. Un saludo para ella, para que la pase muy bien, ¿no? Y ya pronto podremos darle su saludo de manera presencial también, ¿no? Bueno, hoy, como les digo, son elecciones presidenciales. En la tarde también tendremos culto, hermanos, a las 6 de la tarde, ¿no? Y ahí estaremos tocando un tema. Vamos a poner un stop al tema del evangelismo que hemos estado tratando durante todo ese tiempo. Y vamos a continuar, pues, hablando acerca de, ¿no? Un tema interesante. Vamos a estudiar Isaías capítulo 2 versículo 1 al 5, características del reino venidero. Porque algunos dicen, no, vota por este, vota por este, que el futuro está en nuestras manos. Bueno, en realidad el futuro está en las manos de Dios, hermano, ¿no? Porque puede ser de que salga uno, salga otro, igual la corrupción siga, la extorsión siga. Recordemos que estamos en un mundo caído, ¿no? En un mundo de pecado y al final de cuentas el único reino perfecto va a ser el de Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que estar completamente seguros de ello y tener la esperanza de que el Señor solamente va a poder brindar la justicia y la paz que necesitamos. Entonces no pongamos nuestra fe en un candidato, ¿no? Pongamos nuestra fe en el Señor. Pero bueno, esta mañana estaremos estudiando Hebreos 11 del versículo 32 al 40. Y como siempre, hacemos un pequeño repaso de todo lo que hemos venido hablando este capítulo 11, ¿no? Primero hemos visto la definición de la fe en el versículo 1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego hemos visto bastantes héroes de la fe ya, ¿no? Hemos visto a Abel, ¿no? Abel ofreció el primogénito, lo más gordo, de las ovejas, lo hizo con una buena actitud. En el caso de Enoch, hemos visto de que también fue un héroe de la fe que caminó con Dios, ¿no? Y fue traspuesto para no ver muerte, nos dice el autor de Hebreos. También hemos aprendido acerca de Noé, que por fe construyó el arca, ¿no? Por fe también predicó el evangelio a toda esa generación maligna, perversa, ¿no? Que odiaba a Dios, ¿no? Y por fe justamente fueron salvados él y su familia, 8 personas en total. Vimos también la fe de Abraham, ¿ya? Y también de Sara, cómo ellos confiaron en las promesas de Dios, ¿no? A pesar de que podía parecer muy lejano todo lo que podía venir, ¿no? La descendencia, pero el Señor les dio a su hijito. Luego, Isaac también tuvo fe, bendiciendo a Jacob y a Esaú. Recuerden la frase, ¿no? El mayor servirá al menor. El séptimo héroe de la fe, Jacob, bendice también a sus nietos, a Efraín y a Manasés. Recuerdan de que a uno le puso la mano derecha, a otro le pone la mano izquierda. Luego José, el octavo héroe de la fe, confió en que Dios también sacaría a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Cuando él habla, ¿no? De que sus huesos serían llevados de Egipto hacia la tierra prometida, lo cual vimos que se cumple en Éxodo capítulo 13. Después aprendimos del octavo al 10.º héroe de la fe, Amram, Jocabet y Moisés. Los padres de Moisés tuvieron fe al esconder, ¿no? A Moisés, a este niño hermoso, a este niño escogido por Dios, y Moisés también demostró su fe rehusando llamarse hijo de la hija de Faraón y rehusando también gozar de los deleites temporales, ¿no? Para poder enfocarse más que nada en los tesoros celestiales. Hace 2 semanas también aprendimos acerca del pueblo de Israel y de Rahab, cómo el pueblo de Israel cruzó por fe el Mar Rojo en seco, dice la palabra de Dios, ¿no? Ahí en Hebreos 11, y también cómo, ¿no? Por fe destruyeron y conquistaron a Jericó,
¿no? Por medio de un método que parecía un poco raro, de dar vueltas, de tocar las bocinas, pero lo tuvieron fe y el Señor les dio la victoria. Y por último, vimos a Raab, una mujer ramera, una mujer que no era del pueblo de Israel, pero aún así el Señor la usó grandemente para esconder a los espías y ella fue salvada junto con su familia por fe, ¿no? Y hoy vamos a culminar el capítulo 11 de Hebreos hablando sobre victorias y sufrimientos. Fe en acción, victorias y sufrimientos. Vamos a ir viendo entonces versículo 32 al 33 de momento. Bueno, ese es el 35, pero vamos a ver en primer lugar que la fe persevera en la victoria. ¿Sí? Ese es el primer punto de lo que vamos a estudiar en esta mañana. La fe persevera en la victoria. Luego, la fe persevera en el sufrimiento. Y por último, la fe persevera en la esperanza. Vamos a comenzar entonces hablando de que la fe persevera en la victoria. Ya, leamos versículos 32 y 33 de momento. Dice así la palabra de Dios, ¿no? Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. La fe persevera en la victoria. El primer subpunto de este punto es confiamos en Dios para vencer obstáculos, ¿sí? Confiamos en Dios para vencer obstáculos. El autor de Hebreos ya hemos visto que ha mencionado a muchísimos héroes de la fe, y se mencionaron las cualidades de cada uno de ellos, pero si se mencionara todo, dice acá en el versículo 32, el tiempo me faltaría, ¿no? Contando. Bueno, si mencionáramos a toditos los héroes de la fe del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, en realidad se requeriría demasiado tiempo y no alcanzaría tal vez en las Escrituras. Es por eso que en este capítulo, el autor de Hebreos, ya como les he dicho varias veces, el autor de Hebreos no quiere dar un detalle profundo de cada uno de ellos, sino solamente hacer un resumen y dar algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida, para que así como ellos tuvieron fe, nosotros también podamos tener fe, claro, en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, hemos aprendido acerca de la fe generacional en algunas semanas, ¿no? Cómo la fe no solamente es propia, sino que también se transmite hacia otras generaciones. Y así hemos aprendido la fe en diferentes aspectos, ¿no? Ahora, se va a comenzar hablando acá en este verso 32 acerca de los jueces, ¿no? Se va a comenzar hablando acerca de Gedeón, Barak, Sansón y Jefté, a los que se le conocieron también como jueces. Pero recordemos que esa época de Israel se caracterizaba por algo principal, ¿no? Y es de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Así más o menos inicia el libro de jueces y así también termina el libro de jueces, ¿no? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Había una decadencia nacional, había una decadencia espiritual de toda esta nación, en donde se pecaba y no le importaba al pueblo de Israel. Caían en idolatría y no se arrepentían, más bien se justificaban de su pecado. Y este pueblo de Israel no se podía gobernar él mismo, ¿verdad? No podían hacer lo que les daba en gana. Entonces ellos necesitaban un liderazgo, necesitaban una guía de parte de alguien. Y estos jueces justamente fueron levantados por Dios, ¿no? E hicieron lo posible para impedir que el pecado avanzara y que cada quien hiciera lo que quisiera. Podría entonces parecernos ahora un poco raro que el autor de Hebreos mencione a estos hombres, ¿no? Cuando ellos cometieron demasiados errores. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, en realidad cuando leemos cada una de las historias en el libro de jueces, que no lo vamos a hacer porque ya les dije que no es la intención del autor de Hebreos, pero cuando leemos cada una de estas historias nos vamos a dar cuenta que ellos tuvieron victorias, pero también tuvieron fracasos, que ellos tuvieron cosas buenas, pero también tuvieron muchos errores, muchos pecados, muchas fallas, ¿no? En la cual se ve la desobediencia que tuvieron ante Dios. Pero la cuestión no es acá si fueron buenos o malos, sino de que ellos tuvieron algo de fe, ¿verdad? Ellos tuvieron fe en el Señor, pero no fueron totalmente ejemplos de fe y de piedad. Se les está mencionando acá en el libro de Hebreos, capítulo 11 verso 32, porque ellos tuvieron fe en el Señor y tuvieron también victorias, tuvieron ciertas conquistas, tuvieron ciertas cosas que hicieron también bien, ¿no? Evitando ciertos pecados del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ayudando al pueblo de Israel, guiando al pueblo de Israel, pero recordemos
que no fueron ejemplos pues pulcros, ¿no? De fe y de piedad, personas sin pecado, no, pero tuvieron fe de todas maneras. Así que el autor de Hebreos no está diciendo acá que ellos fueron perfectos, ¿no? Sino que en medio de sus debilidades tuvieron victorias por medio de la fe. Y lo mismo podemos decir en el caso de David, de Samuel y también de los profetas, ¿no? Se refiere entonces a estos profetas mayormente, ¿no? A aquellos hombres que daban la palabra de Dios al pueblo, ¿no? Ellos escribieron los libros poéticos y también aparecen, por ejemplo, en los libros históricos del Antiguo Testamento, que no son mencionados aquí, como Elías, ¿no? Eliseo, Isaías, Jeremías. Y por supuesto, estos reyes, profetas también que se mencionan aquí, David, Samuel, los profetas, eran personas que recibían de parte de Dios la revelación, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, ¿no? Directamente de parte de Dios, y ellos tenían la responsabilidad de también decirlo al pueblo, ¿no? De poder manifestar al pueblo, ¿no? Lo que Dios quería que hicieran para el futuro o algo que iba a venir, alguna guerra, ¿no? De repente alguna hambruna, alguna sequía. Ellos predecían el futuro, pero también anunciaban al pueblo de Israel lo que tenían que hacer, ¿no? Pero algunos obedecían, otros no obedecían. Pero siempre una característica principal que vemos en el libro de Deuteronomio es que cada vez que ellos decían algo, se cumplía, ¿no? A un corto plazo o tal vez a un mediano plazo, ¿no? En el caso de estos profetas. Y el verso 33 nos va a dejar en claro qué hicieron por fe tanto los jueces como los profetas, que hemos dicho que ambos cumplieron una labor muy importante en Israel, ¿no? Recordemos que estamos hablando de que la fe persevera en la victoria y acá se nos va a mencionar características positivas también, ¿no? De cada uno de ellos. Acá en el versículo 33 vemos cuatro cosas que nos menciona el autor de Hebreos. Por fe, dice en primer lugar, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Cada una de ellas la vamos a desglosar brevemente, porque si obviamente explicáramos esto a detalle, ¿no? Sería muy largo, pero primero dice de que primero conquistaron reinos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto incluye las invasiones y ciudades que Israel venció. Ya lo hemos visto en antes, hace 2 semanas, cuando Israel conquistó Jericó, ¿no? Por medio de Josué. Y así hubo diferentes conquistas, ¿no? Diferentes victorias que pudo tener el pueblo de Israel para poder cumplir también la promesa del pacto abrámico, el cual Dios le había dado a Abraham, ¿no? Que iba a ir a una tierra que fluía leche y miel, que el Señor le iba a dar una descendencia que era como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, para conquistar estos reinos, obviamente tenían que matar, tenían que tomar diferentes animales, ¿no? Y recordemos que estos pueblos eran idólatras, y el Señor quería que el pueblo de Israel conquiste todas estas zonas. Segunda característica que por fe hicieron esos hombres, profetas, reyes también y jueces, que también hicieron justicia, dice la palabra de Dios. Bueno, era algo que hacían más los jueces, pero también los reyes y profetas, por supuesto, de poder impartir la justicia dentro del pueblo, ¿no? De tal manera que si alguien robaba, alguien tenía que alzar la voz, ¿no? No se podía quedar así nomás. Eso lo vemos ya en las leyes, ¿no? En el Antiguo Testamento, cómo se tenían que cumplir al pie de la letra, y si se incumplían, por supuesto de que se exigía un castigo para estas personas. Vamos, por ejemplo, al libro de Segunda de Samuel, ¿no? Porque ahí se habla acerca de David, justamente lo que él hacía como el rey. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 13 al 15. ¿Ya? Vamos ahí. Segunda de Samuel 8, versículo 13 al 15, dice así. Así ganó David fama, ¿ya? Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal. Versículo 14. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y fíjense lo que dice al final del versículo 14. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Tremendo lo que nos dice acá la palabra de Dios, porque obviamente el Señor no era tanto David, que era un héroe, ¿no? O de que él tenía muchas cualidades, era Dios en él.
Y como Dios estaba en él, obviamente le daba la victoria acá contra los edomitas, ¿no? O sea, le dio la conquista, le dio la victoria. Y al final lo que dice es de que él también administraba con equidad, con justicia a todo el pueblo de Israel. Así que vemos en David un hombre conforme al corazón de Dios. Claro que también pecó, claro que también fornicó, claro que también adulteró, claro que también mató, pero también tuvo fe, ¿no? Y eso es a lo que vamos en el caso del autor de Hebreos, a lo que está diciendo, ¿no? Él impartió justicia, al igual que los demás hombres mencionados allí. Tercera característica por fe, también dice acá en Hebreos 11:33 que alcanzaron promesas. O sea, Dios cumplió cada una de las cosas que había dicho a estos hombres y ellos tuvieron fe también en que lo recibirían. Ellos estaban completamente seguros de lo que el Señor les estaba diciendo era verdad. Y ellos cumplieron con obedecer, cumplieron con hacer lo que el Señor les estaba mandando y recibían justamente lo que el Señor les prometió. Y por último, también nos dice acá en el verso 33 una cuarta característica por fe, que es también que taparon boca de leones. Taparon bocas de leones. Y esto ya sabemos que se refiere principalmente a Daniel, ¿verdad? Daniel, también en el caso de Sansón y en el caso de David, ¿no? Daniel, fosa de los leones. Sansón, ahorita lo vamos a ver, y David también, que en Primera de Samuel capítulo 17 se menciona, ¿no? Antes de que él derrote a Goliat, se menciona de que él también había vencido a osos, que él había vencido a leones, ¿no? Era un hombre bastante aguerrido, a pesar de ser pequeño, a pesar de no ser de repente un guerrero como sus hermanos, igual el Señor le daba la victoria sobre estos animales tan potentes como los leones, ¿no? Vamos al libro de Jueces y vamos a ver lo que dice la palabra con respecto a Sansón. ¿Sí? En Jueces capítulo 14, versos 5 y 6. ¿Ya? Vamos ahí, Jueces capítulo 14. Versículo 5 y 6 dice así la palabra de Dios. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Qué miedo, ¿no? Cualquiera que se encuentre con un león, bueno, seguramente que se espantará de miedo, ¿no? Será difícil de repente el temor y todo, pero Sansón no tenía temor, sabía que el Señor estaba con él. Versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó, dice, al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Ni siquiera usó alguna onda o no, alguna piedra, no, sin tener nada en su mano, dice. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Todo esto, hermanos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, todo esto lo hicieron otra vez por Dios, ¿no? Acá en este versículo 6 nos dice que fue el Espíritu de Jehová que vino sobre Sansón. No era tanto su cabello, no era tanto su fuerza, era Dios en él. Al igual que en el caso de David, al igual que en el caso de Daniel, que pudieron tapar bocas de leones. ¿Cuál es la aplicación de todo esto, hermanos? Como yo siempre les digo, ¿qué tiene que ver esto conmigo, no? Bueno, al igual que los jueces, al igual que los reyes, al igual que los profetas, nosotros también vamos a tener diferentes obstáculos, ¿no? Que vencer. En el caso de ellos tuvieron obstáculos, tuvieron reinos, ¿no? Que conquistar, tuvieron promesas, las cuales se tuvieron que cumplir, tuvieron leones a los cuales vencer, tuvieron diferentes accidentes o de repente injusticias que se hacían a lo largo del reino de Israel, pero nosotros también vamos a tener obstáculos, vamos a tener enemigos. Sin embargo, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 que nosotros también somos más que vencedores en Cristo Jesús. No tanto por nuestras habilidades, ¿no? No tanto porque yo sea alguien superpoderoso. No, hermanos, nadie de acá puede jactarse que tiene toda la fuerza, todo el poder que uno mismo puede. Y siempre vamos a tener obstáculos, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, dice en Romanos capítulo 8. De tal manera que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ¿no? Ni los ángeles, ni las potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de ese amor tan tremendo, hermanos, que tenemos en Cristo Jesús. Así que sigamos adelante. ¿Habrán obstáculos? Sí, va a haber obstáculos muchísimos. Así como en una maratón hay obstáculos, ¿no? O corredores también tienen vallas, ¿no? Tienen cosas que hacer, tienen que subir, tienen que bajar, tienen que saltar, tienen que tropezarse muchas veces para aprender.
Así de igual manera también nosotros tendremos que superar obstáculos, pero el Señor nos va a dar esa victoria. Y tal y como aplicamos también la vez pasada que estuvimos estudiando el otro pasaje, no estamos en una guerra física, tal vez. Claro, no estamos en una guerra física, ¿verdad? No estamos en una batalla, no estamos golpeando acá, o como dice Pablo en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí tenemos una guerra espiritual que estamos batallando, ¿verdad? Estamos batallando contra las huestes espirituales de maldad, dice en Efesios capítulo 6. Pablo así lo afirma y es por eso que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para poder luchar contra Satanás y contra los demonios, que siempre están tratando de molestar, que siempre están tratando de oponerse al Evangelio. Así que hermanos, seamos obedientes. Tal y como dice Pablo en Efesios 6, pongámonos toda la armadura, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Porque siempre va a haber obstáculos. No es de que el creyente puede ser que pase pruebas. O puedes, no, va a haber. Eso es algo imposible de poder evitar, ¿no? Y en eso tenemos que estar preparados. Porque, claro, vamos a tener la victoria, siempre porque Cristo ya nos dio la victoria, no porque nosotros seamos vencedores, tanto por nuestras habilidades, sino porque Cristo ya nos ha dado toda la victoria y en eso tenemos que estar seguros. Así como estamos viendo, ¿no? La fe persevera en la victoria. Ellos, a pesar que tuvieron la victoria, estos jueces, profetas, tuvieron la victoria en cada situación, ellos siguieron confiando en Dios y no se jactaron en sus propias habilidades, sino de que siguieron adelante porque sabían de que justamente hay una frase, ¿no? En el Antiguo Testamento que se repite, que es que hay un Dios de los ejércitos, ¿no? El Señor de los ejércitos, el que va adelante en la batalla. Y eso es lo que podemos ver en estas historias, ¿no? Y en estos personajes que estamos estudiando en esta mañana. Entonces, confiamos en Dios para poder vencer obstáculos, pero también confiamos en Dios para continuar avanzando. Porque una cosa es tener victorias y otra cosa es continuar avanzando. Porque muchas veces hay victorias y nosotros nos quedamos estancados mirando solamente a la victoria cuando todavía hay mucha carrera que recorrer. Y eso de hecho lo vamos a estudiar desde la siguiente semana en Hebreos 12, cuando veamos que estamos en una carrera, ¿no? Pero tenemos que hacerlo puestos en Jesús, nuestra mirada. Te vamos a ir ahí al versículo 34 y 35 en Hebreos 11, versículo 34 al 35 dice así. Nos sigue diciendo otras características más acerca de estos hombres de fe. Apagaron fuegos impetuosos, dice. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Nos sigue diciendo algunas características de estos hombres de fe. Primero, bueno, quinto, mejor dicho, apagaron fuegos impetuosos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, literalmente significa que extinguieron fuegos violentos. Extinguieron fuegos violentos. Probablemente, y esto digo probablemente porque no sabemos exactamente lo que estaba en la mente del autor de Hebreos, pero sí lo podemos relacionar con algunas historias en el Antiguo Testamento. Recordemos a Mesac y Abednego, ¿no? En el libro de Daniel. ¿Qué había pasado ahí? Ya lo sabemos todos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había ordenado que solamente se adore a su estatua, ¿no? Y todo aquel que no adorara su estatua iba a ser entonces echado a un horno de fuego. Pero estos hombres, obedientes a la palabra de Dios, obedientes al Señor, no queriendo caer en el pecado de la idolatría, se negaron por querer adorar solamente al Señor, ¿verdad? A aquel verdadero, al Dios de Israel, por lo que ellos fueron atados y fueron echados a este horno de fuego. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor observa el horno, ya no había tres personas, ¿verdad? Sino había una cuarta persona. Y esta cuarta persona, muchos estudiosos están de acuerdo que es una teofanía o cristofanía que lo hemos estudiado con nuestro hermano Juan los días martes, ¿no? Que es Jesucristo, ¿no? El cual se apareció también y al final de cuentas ellos no fueron quemados, ¿no? A pesar de que este horno fue calentado muchas veces más, ¿no? Y al final de cuentas ellos fueron salvados. Entonces, muy probablemente el autor de Hebreos se está refiriendo a esa historia, ¿no? Apagaron fuegos impetuosos.
o, como les dije antes, extinguieron fuegos violentos. ¿Qué más? También vemos acá en este verso 34 que estos hombres de fe también evitaron filo de espada. Evitaron filo de espada. Vemos varias historias así, ¿verdad? David, por ejemplo, escapó de Saúl. Saúl quiso matarlo varias veces, pero David escapó. Vemos estas oraciones que él hace, ¿no? David a lo largo del libro en el libro de Salmos, sobre todo, ¿no? A lo largo de los 50 capítulos, más o menos, primeros 50 capítulos, David habla, ¿no? Y pide a Dios que lo libre también de sus enemigos. Elías, por ejemplo, también escapó de la espada, ¿no? Escapó de Jezabel, esta mujer tan perversa, ¿no? Que también lo quería matar a él, a este Elías. Eliseo también fue librado de la espada del rey de Siria. Jeremías también fue preservado en medio de la caída de Jerusalén. Así que hermanos, seguimos hablando de las victorias, seguimos hablando de lo que nos gusta, ¿no? La victoria, ¿no? Ganar batallas. Estos hombres realmente perseveraron, tuvieron fe en medio de las victorias que continuaron teniendo, porque no solamente vemos que fue una victoria, dos victorias, sino que tuvieron varias victorias a lo largo de los años. ¿Qué más? También dice en este verso 34 que sacaron fuerzas de debilidad. Entonces vemos de que todos pasaron pruebas. No es de que alguno se libró por ahí. No, todos pasaron pruebas, pero fueron fortalecidos por el Señor. Todos fueron, así como todos pasaron pruebas, todos confiaron en el Señor y todos fueron fortalecidos por el Señor. Así es el orden, ¿verdad? Y recordemos que todo lo que estamos viendo, el autor de Hebreos tiene como enfoque no solamente recordar lo que pasó hace muchos años, sino también fortalecer la fe de los creyentes hebreos que estaban pasando también por una segunda ola de persecución, lo cual hemos estudiado en el capítulo 10. ¿Se acuerdan? Versículo 32 al 34, cuando hablamos de que también ellos fueron aserrados, muchos de ellos también fueron encarcelados injustamente. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, miren lo que pasó antes. Miren lo que pasó con los profetas, reyes. Entonces ustedes también fortalezcanse en el Señor, saquen fuerzas, ¿no? No se debiliten, no se desanimen por causa de la persecución. Entonces recordemos que estos hebreos también estaban pasando por situaciones difíciles y se habían debilitado. Es por eso que en el capítulo 4, vamos ahí, también el autor de Hebreos les va a decir algo importantísimo, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Miren lo que dice. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está la palabra clave. De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está, hermanos, la gran bendición que tenemos. Que claro que vamos a tener debilidades, claro que vamos a tener tentaciones, pero tenemos a uno, a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que también fue tentado en todo, pero la diferencia es que sin pecado, y es por eso que tenemos una esperanza viva, porque podemos saber que Jesucristo pasó todo lo que estamos padeciendo y aún así Él se mantuvo. Y es por eso que después dice que podemos acercarnos también al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia, ese oportuno socorro que necesitamos para nuestras vidas. Así que, hermanos, tenemos que sacar también fuerzas de donde no hay, ¿verdad? Y eso lo vamos a aplicar en un momento, así como lo hicieron los profetas antes, así como lo hicieron los hebreos antes, así también nosotros tenemos que sacar fuerzas en medio de la debilidad, las fuerzas del Señor. ¿Qué más? Sigue diciendo ahí el autor de Hebreos en el verso 34, dice la palabra de Dios que también sacaron fuerzas de debilidad, ¿no? Sacaron fuerzas de, no, perdón, se hicieron fuertes en batallas, ¿no? Se hicieron fuertes en batalla. O sea, eran personas que humanamente no eran tan fuertes, ¿no? Humanamente de repente podríamos, como David, ¿no? Un hombre que de repente tocaba su instrumento, que tal vez, bueno, era pastor, pero no tenía mucha experiencia. Pero aún así, hermanos, el Señor les comenzó a dar las fuerzas para poder tener la batalla. De tal manera de que, recordemos, había un dicho, ¿no? Que se daba ahí en Primera de Samuel, en los primeros capítulos, ¿no? Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. No era otra vez por la fuerza de David, era por la fuerza del Señor. Entonces ellos fueron capacitados por Dios para poder enfrentar los conflictos que se venían, donde venían ejércitos mucho más grandes que Israel, pero el Señor les dio la victoria y los hizo fuertes. Y por último, también dice en el verso 34 que pusieron en fuga ejércitos extranjeros, ¿no? Pusieron en fuga
ejércitos extranjeros. Se refiere a que en muchas ocasiones Israel estaba en inferioridad numérica y el enemigo parecía de repente invencible, ¿no? Claro, si había una proporción de 1 a 100, obviamente que el de 100 tenía las de ganar, ¿verdad? Pero en este caso Dios les daba otra vez la victoria. Dios intervenía y los ejércitos enemigos tenían que huir, desfavoridos, ¿no? Desfavoridos. El énfasis aquí no era entonces tanto militar, sino en que Dios estaba dándoles la victoria al pueblo de Israel. No era tanto las estrategias que usaban, no era tanto las armas, no era tanto las lanzas, los escudos, no, era Dios el que estaba con ellos. Hermano, tal vez hoy también, al igual que estos hombres, nos sentimos débiles por muchas pruebas, pero al igual que estos hombres de fe, hay que seguir adelante, ¿no? Claro, podemos decir, no, es que ellos tuvieron la victoria en la mayoría de casos, entonces por eso se les... No, también tuvieron derrotas y lo vamos a ver luego, los sufrimientos, pero hay que seguir adelante. No podemos quedarnos estancados, retroceder, mirar para atrás, no, tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar avanzando, tenemos que seguir de victoria en victoria. Hay una frase que también dice, ¿no? Avanzar siempre, pero retroceder jamás. Y de hecho en Hebreos 10 también lo hemos estudiado, ¿no? No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para preservación del alma. Algo así decía, ¿no? En el versículo 39. Porque el justo por la fe vivirá, también decía ahí en Hebreos 10. Entonces, cada quien tenemos nuestras batallas, ¿cierto? Todos tenemos nuestras pruebas, todos tenemos nuestras cosas que pasamos del día a día. Algunos están pasando pruebas más en lo económico, algunos están pasando temas más en lo familiar, algunos están pasando, hermanos, temas en la salud, pero en medio de todo hay que continuar, hay que seguir adelante, hermanos. No podemos rendirnos, no podemos tirar la toalla y simplemente vivir en el mundo, no. Porque peor va a ser, ¿verdad? Vivir una vida confiando en el mundo, mirando al mundo, es peor. Mirando en el Señor, a pesar de que las cosas no siempre vayan al 100%, es mucho más seguro. Así que hay que confiar, hermanos, en que el Señor nos va a dar las fuerzas, porque con nuestras fuerzas no llegaremos a ninguna parte. Solamente tendremos derrota tras derrota. Vamos al libro de Isaías, porque en Isaías se nos va a decir algo muy hermoso con respecto a esto, ¿no? Isaías capítulo 40 versículo 29 al 31. Isaías 40 29 al 31. Dice así la palabra de Dios. Él da esfuerzo al cansado, dice así la Biblia, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Obviamente, hermanos, vamos muchas veces a flaquear, muchas veces vamos a caer, muchas veces vamos a desanimarnos, pero hay que confiar en la promesa del Señor, que dice acá que Él va a multiplicar nuestras fuerzas, que Él nos va a levantar, que Él, pero tenemos que esperar en Él también, ¿no es cierto? Si nos desesperamos, si comenzamos a buscar atajos, si comenzamos a buscar nuestros propios métodos, obviamente que vamos a desmayar, obviamente que vamos a retroceder, pero si realmente esperamos esos tiempos, si realmente le amamos, entonces Él está prometiendo que va a darnos nuevas fuerzas, que Él nos va a levantar como las águilas, que vamos a correr, que vamos a poder caminar, que vamos a poder seguir adelante en medio de todas las cosas que tenemos. También en Segunda de Corintios, capítulo 2 versículo 14 tenemos algo tremendo. Segunda de Corintios, capítulo 2 versículo 14. Segunda de Corintios 2:14 dice, pero el entendimiento... No, esto no es. A ver, a ver, a ver. Segunda de Corintios, así, 2:14. Estaba leyendo 3:14. 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, acá no dice que a veces, sino que dice que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Cristo está adelante, hermanos, como el jefe del ejército, y nosotros estamos siendo los soldados. Y Cristo ya prometió que nos va a dar la victoria. Claro, ya les dije antes, van a haber traspiés, van a haber obstáculos, van a haber situaciones, pero Cristo ya nos ha garantizado la victoria. Así que hay que
hay que vivir como vencedores, no como derrotados, no como deprimiéndonos, no angustiados. No, hermanos. Obviamente van a haber situaciones, pero la cuestión es no quedarnos así, sino levantarnos, sabiendo de que el Señor ya ha vencido, como dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 15, no, Él es primicias de los que resucitaron. Así que nosotros también resucitaremos y estaremos con Él algún día y reinaremos por la eternidad juntamente con Él. Así que hermano, viva siendo un victorioso. No por su fuerza, otra vez, repito, no porque usted es un campeón, como dicen algunos, no, sino porque Cristo ya venció. Por eso usted también es un vencedor. Así que la fe perseverante no solo depende de Dios en las crisis, porque yo les he dicho una frase, ¿no? Que siempre he repetido. Cuando solamente vamos a Dios en nuestros problemas, estamos en problemas. Nosotros tenemos que ir a Dios en toda situación, estemos bien o estemos mal. Y estos hombres tuvieron la victoria, tal y como hemos visto en estos versículos, tuvieron la victoria, pero siguieron y perseveraron en la fe. Así que hermano, no dependamos solamente de Dios en las crisis, sino también dependamos de Dios después de la victoria y en la victoria sigamos adelante. Sigamos entonces ahora con nuestro estudio de Hebreos, capítulo 11. Vamos a continuar con el versículo 35 al 38. ¿Ya? ¿Qué hemos visto primero entonces? Que la fe persevera en la victoria. Eso es importantísimo. La fe persevera en la victoria. Ahora vamos a nuestro segundo punto. La fe también persevera en el sufrimiento. ¿Sí? Qué bonito todo lo que hemos visto, ¿no? Las victorias, las batallas, conquistar, ganar, evitar, sacar fuerzas, ¿no? El Señor da la victoria, qué bonito. Es cierto de que el Señor muchas veces va a dar la victoria, pero en otras ocasiones no siempre va a ser así. Y muchas veces vamos a tener que perseverar en medio del sufrimiento. Vamos a ver versículo 35 al 38 y acá ya va a cambiar el color de la pintura, ¿no? Todo era bonito hasta ahorita, pero ahora vamos a ver que también muchos tuvieron que sufrir, padecer, ¿no? Por causa de la palabra de Dios, por medio de anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Versículo 35, ¿ya? Vamos a ir viendo ahí. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué terrible, ¿no? Todo lo que hemos visto y vamos a irlo estudiando en esta ocasión. Entonces, la fe persevera en el sufrimiento. El primer subpunto va a ser perseveramos frente a la persecución y luego vamos a estudiar perseveramos frente a la soledad también. Primero perseveramos frente a la persecución. Ahora, este verso 35, en el cual se habla de mujeres, hubo mujeres, obviamente, en el Antiguo Testamento que vieron a sus hijos morir, ¿no? Varias mujeres, hay muchísimas. Y en el Nuevo Testamento también hay algunas. Pero una mejor traducción de este verso 35 sería de la siguiente manera, ¿no? Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto, en este caso sus hijos, ¿no? Sus hijos habían muerto, pero el Señor quiso restituirles también la vida mediante resurrección, dice acá en el versículo 35. Dios hizo el milagro de resucitar a estos niños o jóvenes, lo cual vemos en dos historias de manera específica, ¿no? Y lo sabemos. Una fue cuando Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? En Primera de Reyes 17. Y la otra historia fue cuando Eliseo resucita al hijo de la mujer Sunamita en Segunda de Reyes. Ambas historias son increíbles, ¿no? Parecen sacadas de una película, pero fue lo que Dios quiso hacer con estas personas. Habían muerto, pero el Señor les revivió, ¿no? Les revivió. Sin embargo, otros no fueron librados de los momentos de dolor, sino que fueron atormentados. Dice acá en el mismo verso 35, en la segunda parte, no, más otros fueron atormentados, ¿no? No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Esta palabra atormentados en griego es una palabra fuerte, es la palabra tumpanizo, así se dice en griego, ¿no? Tumpanizo, y literalmente tiene que ver con que estos hombres fueron golpeados salvajemente con varas. O sea, por un lado, algunos fueron resucitados, pero otros no corrieron con esa bendición, por decirlo así, de parte de Dios de ser revividos, sino de que otros fueron atormentados, o sea, salvajemente golpeados con varas, con palos, literalmente. O sea, muchos hombres que predicaban la palabra de Dios, ¿no? Que anunciaban el evangelio, fueron flagelados hasta la muerte en muchos casos. Los golpeaban tan fuerte y las heridas eran tan severas que se generaban contusiones, hemorragias internas y ahí nomás quedaban. Estas personas murieron de esta manera porque sabían que, aunque no resucitarían físicamente, sí irían a la presencia de Dios. Entonces, en el caso del hijo de la viuda de Sarepta y del hijo de la mujer sunamita, ellos revivieron. Dios les dio la dicha de volver a la vida físicamente. Pero hubo otros que prefirieron entonces ir al cielo, ¿no? Sufrir por causa del Evangelio, sufrir por causa de la palabra de Dios e ir a reinar y vivir eternamente con el Señor. Aquí el autor de Hebreos, cuando habla de que otros fueron atormentados, aquí el autor de Hebreos muy probablemente se está refiriendo a dos historias relatadas en el periodo intertestamentario, en el libro de Segunda de Macabeos. Justamente eso es lo que hablaba nuestro hermano Juan los días martes, ¿no? Acerca de los libros apócrifos, que no son inspirados, pero que tienen cierta información valiosa, ¿ya? Y les voy a leer, ¿ya? Aunque no está en nuestras Biblias, por supuesto, pero yo tengo una Biblia acá que tiene apócrifos, que tiene los deuterocanónicos, y les voy a leer un poco acerca de las historias que pasó con estos hombres, ¿ya? Hay dos historias acá que se relatan sobre personas que fueron atormentadas, que fueron golpeadas salvajemente hasta la muerte, en el libro de Segunda de Macabeos. Una historia es la historia de Eleazar, ¿no? Un hombre que, obviamente, en esta época intertestamentaria también había persecución contra los judíos. Ellos querían mantenerse fieles a la tradición, a la ley, a la Torá, a todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, pero habían otras personas que les estaban induciendo a pecar, a la idolatría, y en este caso a este hombre Eleazar le querían hacer comer carne de cerdo, lo cual era algo injurioso para los judíos, ¿verdad? Porque ellos no comían cerdo. Lo tenían al cerdo y al perro también como animales inmundos, como animales cochinos, como animales que no se debían tener ni siquiera, ¿no? Eran animales entonces considerados como lo peor de lo peor. Y estos hombres querían hacerle comer carne de cerdo a este hombre Eleazar. Y les voy a leer lo que dice el verso 30, ¿no? En 2 de Macabeos 6:30. Dice así, no, no lo busquen porque no está en sus Biblias ni es inspirado, pero es parte de la historia. Segundo de Macabeo 6:30 dice, pero Eleazar, ya a punto de morir a causa de los golpes, dijo suspirando, el Señor lo conoce todo sin error. Él sabe que, aunque pude escapar de la muerte, sufro en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes, pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. O sea, él estaba puesto entre dos decisiones. ¿Sabes qué? Niega tu fe en el Señor, ¿no? Come cerdo y normal te dejamos vivir, pero había la otra opción. ¿Sabes qué? Tú puedes continuar con tu tradición, puedes continuar confiando en Dios, pero te vamos a matar. Entonces Eleazar prefirió esa segunda opción, prefirió mantenerse fiel a Dios y él decía, ¿no? Prefiero sufrir los azotes, prefiero sufrir la muerte, pudiendo escapar de la muerte. Puedo escapar de la muerte, pero no quiero eso. Yo quiero permanecer fiel al Señor y él dice al final, ¿no? Pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia que le tengo. Él sabía y tenía una esperanza diferente, ¿no? No tenía una esperanza terrenal, sino una esperanza celestial. Ahí, a eso se refiere muy probablemente el autor de Hebreos cuando dice que otros fueron atormentados, o sea que fueron golpeados hasta la muerte, en este caso de este hombre Eleazar. Y hay otra historia también en el que también se menciona este salvajismo que se hacía contra los judíos en esa historia del periodo intertestamentario, o sea, entre Malaquías y Mateo. Era la historia de una madre con sus 7 hijos.
Era la época entonces, como ya les dije, en el que se le decía a los judíos que debían abandonar su fe y si no, los mataban. Entonces, esta madre tenía 7 hijos. Y como estos 7 hijos se negaron a abandonar su fe, fueron torturados y fueron ejecutados uno por uno. Imagínense, hermanos, si a una madre nomás ya le duele perder un hijo, seguramente que le dolerá un montón. Imagínense que una madre pierda a 7 hijos de manera consecutiva porque ellos no quieren negar su fe. Eso es lo que sufrieron estos judíos. Y hay una frase que encaja perfectamente con Hebreos 11:35, que está en Segunda de Macabeos 7:9, ¿no? Otra vez, vuelvo a repetir, no es inspirado, pero es probablemente lo que el autor de Hebreos está a lo que se está refiriendo. Segunda de Macabeos 7:9 dice así: pero él, o sea, uno de estos hombres, ¿no? Uno de estos hijos, pero él, exhalando el último suspiro, dijo: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo, sea Dios, nos resucitará a una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. O sea, ellos estaban completamente seguros de que aunque les estaban quitando la vida en ese momento, había una vida eterna que el Rey les había asegurado en los cielos. Así que, hermanos, hay que perseverar en medio de la persecución. Ellos fueron atormentados, ellos fueron golpeados salvajemente por su fe, así que hay que perseverar frente a la persecución. Ahora vamos a ver 11 cosas que nos va a decir el autor de Hebreos de lo que muchos hombres de fe tuvieron que sufrir. Ya hemos visto uno, ¿no? Algunos fueron entonces atormentados, o sea, golpeados salvajemente con varas. Seguimos ahí en el verso 36, dice, otros, ¿no? Experimentaron vituperios y azotes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se refiere a los insultos, a las burlas y a los latigazos que sufrieron muchos por su fe en el Señor. O sea, no solamente los golpearon salvajemente con varas, sino que también había un componente de burla, ¿no? De mofa, de decir, ah, ya, a ver, entonces, así como lo hicieron a Jesucristo, ¿no? Que también le escupían, que lo bofeteaban, a ver, bájate si eres el rey de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había mucho componente de burla ahí, ¿ok? También dice en el verso 36, y a más de esto, prisiones y cárceles. O sea, muchos también fueron privados de su libertad. Eran atados, eran arrastrados en contra de su voluntad, eran metidos a lugares donde no había, donde había mucha opresión, y en muchos casos, en estas cárceles también había poca luz, poca aire. Y un ejemplo de esto, claro, es Jeremías, ¿no? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 37. Jeremías capítulo 37, versículo 15 al 21. ¿Ya? Jeremías 37, versículo 15 al 21. Miren lo que dice. Jeremías 37, 15 dice, y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárceles. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. 18. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti? Y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera ahí. 21. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Un hombre que desde el principio procuró predicar al pueblo de Israel, procuró hacer volver del pecado del arrepentimiento al pueblo de Israel, pero ellos no quisieron escuchar. Se taparon los oídos y lamentablemente también incluso lo metieron a la cárcel a este profeta. Qué terrible situación, ¿no? Bueno, después también vemos otra característica más en el verso, a ver, 36 me parece que es, y es que fueron también aserrados. Ahí lo dice en Hebreos 11,
verso 37, perdón. Fueron también aserrados. Bueno, apedreados primero, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se le lanzaban piedras contra estas personas, profetas, ¿no? Predicadores en el Antiguo Testamento, hasta causarles la muerte. O sea, a eso también se le llama la lapidación, ¿no? Que se menciona en el libro de Deuteronomio y en otros libros. Y era una muerte pública, era una muerte también bastante humillante, la lapidación. Ojo que la ley en el Antiguo Testamento sí permitía la lapidación contra algunos pecados, pero aquí estamos hablando de que apedrearon a siervos de Dios de manera injusta. Luego dice también aserrados, otra característica más, aserrados. Quiere decir que algunos fueron cortados por la mitad, ¿no? Con una sierra. Eso es lo que tuvo que sufrir un profeta muy probablemente en la historia. Entonces, aserrado quiere decir, si usted no conocía esta palabra, significa que algunas personas, por su fe, fueron cortadas por la mitad con una sierra. El caso más conocido es el profeta Isaías. Esto no se menciona por si acaso en la Biblia, ¿ya? No está registrado en las escrituras esto que les menciono, pero sí hay una tradición judía que en esos tiempos era bastante conocida, ¿no? Isaías denunció la idolatría del rey Manasés y sufrió mucha persecución por haber confrontado a Manasés. Entonces Isaías se esconde, pero lo descubren y lo ejecutan de esta manera. Así que él, por decir las verdades en su cara de Manasés, tuvo que sufrir la muerte siendo cortado por la mitad, lo cual los judíos conocían pues en esa época, ¿no? No lo tenemos en la Biblia, pero sucedió. Bueno, también dice en el verso 37 que fueron puestos a prueba. Fueron puestos a prueba. O sea, fueron tentados y fueron sometidos a situaciones extremas para probar su fidelidad a Dios. Eso quiere decir que fueron puestos a prueba. También dice que fueron muertos a filo de espada, ¿no? Aunque muchos, como hemos visto antes en el verso 34, que evitaron filo de espada, acá se está dando la contraparte en este verso 37, donde dice de que también fueron muchos muertos a espada. O sea, muchos fueron atravesados, ¿no? Y muertos de esta manera. Luego, en este mismo verso 37 dice que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Otros hombres también fueron obligados a vivir como fugitivos, personas que no tenían un lugar, ¿no? estable donde vivir, sino que tenían que vivir como nómadas prácticamente, ¿no? Ir a un lugar, reposar en un lugar, salir otra vez, y así fueron obligados muchos hombres porque eran perseguidos. Ellos no tenían entonces hogares estables, no tenían comodidades, no tenían tampoco vestiduras dignas, tenían que andar como animales prácticamente semidesnudos, ¿no? Y un ejemplo de esto podría ser también Elías. En Segunda de Reyes capítulo 1 se menciona de que Elías estaba vestido también, ¿no? de pieles de animales. Siguiente característica, pobres. No tenían tampoco el alimento necesario. Angustiados, también dice acá en el verso 37, ¿no? Angustiados. Se sentían también, por medio de todo lo que estaban pasando en la persecución, se sentían tristes, se sentían cargados y en muchas oportunidades también con ganas de morirse, con ganas de perder la vida, ya para ya no sufrir más aquí en la tierra. Miren lo que pasa acá en Primera de Reyes, capítulo 19, ¿no? Es el caso más conocido, en el caso de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 8. Ya, Primera de Reyes 19, del 4 al 8 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dice, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Entonces, Elías, al ser perseguido por Jezabel, también anhelaba morirse, anhelaba entonces perder la vida, ¿no?
pero este ángel de parte de Dios, entonces también le fortalece, le toca, le da de comer y él se recompone, ¿no? Pero de todas maneras vivió de una manera angustiada, ¿no? Muy probablemente con una depresión profunda. Y también una característica más aquí en Hebreos 11 es que ellos fueron maltratados, ¿no? Maltratados. O sea, los trataron como personas sin valor, casi como si se tratara de animales, ¿no? Como si se tratara de animales, simplemente sin ningún valor. Por eso dice después en el versículo 38, en la primera parte, de los cuales el mundo no era digno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se refiere a que estos hombres predicaron con tanta fuerza, con tanto ahínco la palabra de Dios, pero en medio de un mundo malagradecido, en medio de un mundo que no le importaba la palabra de Dios. Y ojalá que no sea el caso de nosotros, hermanos, porque ahorita estamos escuchando la palabra, ¿verdad? Espero que estés atento también, escuchando la palabra de Dios, no distrayéndose con otras cosas, ¿no? Porque ya estamos estudiando la Biblia. Entonces, ellos hicieron lo mismo, predicaron la palabra y la sociedad no los escuchó. El mundo no era digno de ellos. El mundo, en realidad, no les importó la predicación de la palabra. A nosotros sí nos tiene que interesar, ¿verdad? Entonces, ellos muchas veces no vieron resultados, no vieron conversiones, no vieron arrepentimiento, no vieron nada. Ellos tuvieron que ser maltratados. El mayor privilegio que tenían las personas de ese mundo era de poder escuchar la palabra de Dios, pero en vez de aprovecharlo, rechazaron el mensaje del Evangelio. Y eso es lo mismo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Es bien difícil que una persona se convierta. Es bien difícil que la gente escuche el mensaje del Evangelio. Es muy difícil. Pero espero que nosotros como creyentes sí tomemos la debida atención, ¿no? A la predicación de cada domingo y de cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar. Y luego, en el verso 38, bueno, hemos aprendido de que perseveramos, ¿no? Frente a la persecución, pero también perseveramos frente a la soledad, ¿no? Perseveramos frente a la soledad. Aquí en el verso 38, en la segunda parte dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos hombres de fe, predicadores de la palabra, ya hemos visto de que andaban como nómadas, como fugitivos, no tenían ni siquiera vestimenta, ¿no? Que los mataban, que los maltrataban, pero ahora estamos viendo una característica desde el enfoque de la soledad. La Biblia dice que ellos anduvieron errantes, ¿no? Esto significa que estos hombres anduvieron sin un rumbo fijo. No tuvieron un rumbo fijo. No es que decían, vamos para acá, vamos para allá. No, sino que andaban hacia donde el Señor les guiara, porque justamente estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Ellos vagaron entonces de un lugar a otro, sin un lugar permanente donde vivir. Anduvieron así por diferentes lugares. Primero nos dice el autor de Hebreos que andaron por desiertos. Se refiere a lugares donde no había gente y poco alimento y agua. Y encima el clima. ¿Cómo es en los desiertos el clima? Terrible, ¿verdad? Por el día hace mucho calor y por la noche hace mucho frío. Y lo que hemos visto antes es de que no tenían ni siquiera vestimentas formales. Se vestían de pieles de cabras, de ovejas, y así sobrevivían. En medio de los climas extremos, tenían que seguir vagando sin un rumbo fijo. ¿Por qué? Por causa de obedecer al Señor. Y por fe lo hicieron. Segundo, también dice la Biblia que andaron errantes por las montañas. No solamente por los desiertos, sino también por las montañas, que indica que iban por lugares peligrosos y tenían que estar en subidas, en bajadas. Ustedes saben cómo son las montañas, ¿no? Y solamente ir en carro a veces nos da vómitos, ¿no? A veces nos da el soroche por la sierra, pero imagínense, en ese tiempo, sin movilidad formal, así como un carro, un bus, sino caminando, errante, subiendo, bajando, yéndose para la derecha, para la izquierda, por las montañas, en alturas. En tercer lugar, también dice la Biblia que andaban errantes por cuevas y cavernas de la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre una cueva y una caverna? Bueno, que las cuevas son lugares más profundos, más seguros, donde uno puede refugiarse más, pero las cavernas, escuchen bien, se refiere a hoyos o se refiere también a huecos temporales donde se tenían que esconder estas personas estando solos. Así que también se podría traducir esto como una madriguera, ¿no? O sea, un lugar improvisado, lleno de bichos, lleno de hormigas, lleno de animales. Así tenían que estar esos hombres que eran perseguidos por causa de su fe. Estaban solos encima. Entonces, hermanos,
¿Cuál es la aplicación de todo esto, lo que hemos visto terrible, ¿no? Feo, muy contrastante a lo que hemos visto en la primera parte, porque en la primera parte hemos visto que somos victoriosos, que tenemos la victoria, que somos más que vencedores en Cristo, pero esta segunda parte es lo contrario. Estamos viendo sufrimientos, persecución, soledad, apedreamiento, que fueron aserrados, que fueron puestos a prueba, que murieron a filo de espada, que anduvieron errantes, ¿verdad? Que pobres, angustiados, maltratados, todo lo contrario. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que la verdadera fe se demuestra, hermanos. Una fe sincera se va a demostrar cuando seguimos obedeciendo a Dios en medio del rechazo, en medio de la pérdida, en medio de la soledad y en medio del dolor. Qué fácil es decir, yo creo en Dios cuando todo me va bien, ¿verdad? Pero qué difícil es decir, yo creo en Dios, yo confío en Dios en medio del rechazo, en medio de la soledad, en medio del dolor, cuando estoy sufriendo diferentes cosas que el Señor mismo me ha mandado para probar mi fe. Porque ojo, que hay una frase que se dice ahí en Hebreos 11, que ellos también fueron puestos a prueba. Eso significa de que Dios mismo probó la fe de ellos con situaciones terribles, con situaciones que ninguno de nosotros hemos pasado por nuestra fe. Nosotros vivimos, hermanos, en comodidad. Y muchas veces en la comodidad nos sentamos en nuestros laureles y ni nos importa seguir al Señor. Estamos esperando muchas veces que se prohíba el Evangelio, que se nos persiga por causa de nuestra fe, para recién reaccionar. No debe ser así, hermanos. Entendamos de que tenemos que seguir adelante en medio de cualquier situación. Hoy muchos abandonan la fe cuando seguir a Cristo les cuesta amistades. O cuando seguir a Cristo eh, involucra estar en una iglesia local y que alguien me miró mal. Ah, como me miraste mal, me voy de la iglesia. Qué, qué bajo hemos caído, ¿verdad? Porque estos hombres tanto sufrieron por causa de la fe y aún así siguieron adelante, hasta la muerte. Pero porque alguien me miró mal, ya no quiero ir a la iglesia. O porque tengo que dejar amistades, tengo que dejar la música. Ah, no, ustedes son muy exigentes. Hermanos, por favor, tomémonos en serio la vida cristiana. La vida cristiana no es para jugar, no es para tomarlo a la ligera, no es para vivir la vida cristiana como a mí se me antoja, o crear mi propio cristianismo, no, es sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios con fe. Este pasaje nos está confrontando, hermanos, a decir, ¿seguiremos o seguiré yo a Cristo cuando el camino sea fácil? ¿O también voy a seguir cuando la obediencia tenga un precio alto? Así que tenemos que decidir, hermanos, tenemos que ser decididos. ¿Voy a seguir a Dios cuando las cosas solamente estén bien? ¿O también voy a seguir a Dios cuando las cosas estén yendo mal, cuando me estén persiguiendo, cuando me estén rechazando, cuando esté sufriendo dolor, cuando esté sufriendo soledad en mi vida? Recordemos, hermanos, que la vida cristiana es una vida de sufrimiento, es una vida de pruebas, y en el que ser cristiano es ser un bicho raro dentro de la sociedad, porque hoy en día lo más normal es vivir la vida como a mí se me antoja, pero vivir una vida cristiana con valores, con principios bíblicos, es vivir una vida legalista, es vivir una vida religiosa, es vivir una vida fanática, así nos dicen a los cristianos, pero es el precio que hay que pagar. Muchas veces nuestros amigos nos darán la espalda. Muchas veces hasta puede ser que nuestra familia nos dé la espalda, como hay algunos casos de algunas personas que están asistiendo primero o recién a nuestra iglesia. Pero recordemos, hermanos, que seguir al Señor y sufrir el rechazo es parte de lo que hay que pagar si sinceramente queremos seguir al Señor. Si sinceramente usted es un discípulo del Señor, va a seguir en medio de todo lo que esté pasando hoy en día. Y en medio de todo, hermanos, la predicación del Evangelio y nuestro testimonio es lo que tiene que sobresalir. Estos hombres jamás fueron acusados por algo indebido que hicieron. Ellos tuvieron un buen testimonio y en medio de la persecución predicaban la palabra. Con las limitaciones que tenían, lo hacían. Usted tiene toda la palabra de Dios, usted tiene que seguirla predicando, tiene que seguirla anunciando, tal y como hemos aprendido en estas semanas. Estos hombres predicaron, el mundo no lo aprovechó y lamentablemente en la mayoría de los casos así también va a ser hoy en día. No se frustre si no hay resultado. Vuelvo a repetir lo que he venido diciendo muchas veces, ¿no? Vamos a predicar el Evangelio, la mayoría no va a creer, pero no lo hacemos por la gente, lo hacemos para la gloria de Dios. Nosotros sigamos siguiendo, hermanos, sigamos entonces el legado de nuestros antepasados. Y gracias a Dios, hoy en día casi ni nos dirán nada por causa del Evangelio, sino al contrario, nos van a agradecer por haber predicado. Y por ahí una persona se convertirá, ¿no? Así que hermanos, sigamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor, porque el Evangelio tiene que seguir siendo anunciado.
Vamos al libro de Mateo, porque acá Jesucristo mismo lo dijo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 versículo 10 al 16. Mateo capítulo 5 versículo 10 al 16. Miren qué tremendo pasaje, ¿no? En que Jesucristo nos está animando a poder seguir adelante, a poder seguir predicando el Evangelio, a seguir siendo de buen testimonio en medio del dolor, en medio del sufrimiento, a poder perseverar en fe. Mateo 5:10 dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, presta atención acá, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Antes de nosotros también, así, a los profetas persiguieron y todo. Igual, hay que gozarnos, hay que alegrarnos porque nuestro galardón está ahí en el cielo. Acá esta vida es pasajera nada más, pero tenemos que seguir adelante. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Vosotros, o sea, nosotros, todos los creyentes, somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que hermano, recuerden, tal y como tenemos en nuestra alabanza especial, en nuestra alabanza lema de la iglesia, somos sal en la tierra. Somos la luz del mundo y esta luz no se puede esconder. Tenemos que ponernos bien arriba, tenemos que dar buen testimonio y de esta manera las personas van a poder glorificar al Señor por nuestras buenas obras y de esta manera vamos a poder todos glorificar el nombre de Dios. Así que hermanos, sigamos adelante y recuerde, usted será bienaventurado cada vez que predique el Evangelio y sufra un poquito por causa de ello, porque así sufrieron también los profetas, los jueces, los reyes y todas las personas que tuvieron que sufrir para poder traernos la palabra de Dios. Primera de Pedro también tenemos algo parecido. Primera de Pedro 4, versículo 12 al 16. Primera de Pedro 4, 12 al 16 dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes, dice, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Y escuche bien acá, porque acá tiene que ver ya específicamente con lo que hemos aprendido en antes. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, o sea, de los incrédulos, Él es blasfemado, pero por vosotros, o sea, por los creyentes, es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique. Dé gloria a Dios por ello. Así que hermanos, no nos sorprendamos. Estamos en las elecciones hoy, ¿verdad? No nos sorprendamos si de acá a unos años llega más fuerte la ideología de género, ¿no? Las leyes en contra de los cristianos. Que no nos sorprenda, porque eso ya se está pasando acá en Sudamérica y en diferentes partes del mundo. Tenemos que continuar adelante, estando preparados para estas cosas. Y si somos perseguidos por causa de nuestra fe, dice la palabra de Dios que somos bienaventurados. Ojo, que nadie nos acuse por ser ladrones, por ser choros, como se dice acá, ¿no? Por ser avaros, por ser ladrones, por ser chismosos. Pero si padecemos por ser cristianos, dice el verso 16, no nos avergoncemos, sino demos gloria a Dios por ello, porque somos parte, un poquito por lo menos, de lo que sufrió Cristo, de lo que sufrieron los apóstoles y de lo que hemos visto, de lo que sufrieron los profetas. Así que hermanos, sigamos adelante en nuestra carrera cristiana y no desmayemos.
Lo que hemos visto hasta ahora es que la fe persevera en la victoria, ¿verdad? Qué bonito. Luego, la fe persevera en el sufrimiento. Qué feo, podrán decir algunos, pero hemos visto que es parte también de ser un verdadero creyente. Y por último, vamos a ver en esta mañana, la fe persevera en la esperanza. La fe persevera en la esperanza. Aquí en Hebreos, capítulo 11, verso 39 y 40. Leamos, dice aquí en Hebreos 11:39, a todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. La fe persevera en la esperanza. Ya más corto porque es el último punto. Y el primer subpunto es que esperamos, aunque las promesas parezcan demorarse. Bueno, todos estos hombres que se mencionan acá en este verso 39 se refiere a todos los héroes de la fe que hemos estudiado a lo largo de este capítulo 11 de Hebreos. Ellos alcanzaron un buen testimonio, ciertamente, de parte de Dios, no de parte de los hombres, porque recordemos de que los persiguieron, los mataron, no les hicieron caso. Entonces, ellos alcanzaron un buen testimonio de parte de Dios, fueron aprobados de parte de Dios por medio de la fe que tuvieron y actuaron conforme a esa fe. Sin embargo, lo que dice acá es muy tremendo, acá en el verso 39, porque dice que no recibieron lo prometido. ¿Qué significa eso? Bueno, recordemos que algunos sí recibieron lo prometido, pero en parte nada más, ¿no? Por ejemplo, Abraham tuvo a Isaac. ¿Se cumplió lo que Dios prometió? Sí, pero en parte, porque obviamente el Señor le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y todo eso Abraham no lo pudo ver, solamente pudo ver una partecita. Israel, por ejemplo, conquistó Canaán, sí, pero obviamente hubo algunas limitaciones y no fue algo por completo y hasta ahora no es por completo. El autor de Hebreos habla de que no recibieron lo prometido en el sentido más amplio de la promesa. Ellos vieron solamente partes de la promesa, pero no la consumación final de todo lo que Dios iba a hacer. Por ejemplo, ellos no vieron, ni nosotros tampoco, hemos visto todavía la venida del Mesías completa. Porque sí, Él vino por primera vez, pero todavía no viene por segunda vez. Así que no hemos recibido todavía lo prometido por completo. Otra cosa, ellos tampoco vieron la salvación completa. ¿Cómo iba a ser la salvación? Por medio de la fe, la gracia por medio de la fe en Cristo, ¿no? ¿Cómo iba a ser el Mesías? ¿Cómo se iba a llamar? Todas esas cosas no lo recibieron. Claro, lo recibieron en parte. Fueron parte de la historia, pero no lo vieron todo. Ahora, una ilustración para que se entienda mejor esta situación. Imaginemos a un arquitecto, ¿no? Que trabaja por décadas en los planos de una gran catedral. Imaginemos nada más eso, ¿no? Este arquitecto se esfuerza, planifica todo, él dedica su vida entera al proyecto, pero muere antes de verla terminar. La pregunta sería, ¿él trabajó en vano? ¿El arquitecto trabajó en vano? No, no trabajó en vano. Vivió confiando en que este plano, este proyecto se completaría en un futuro. Él solamente vio una parte de lo que él estaba haciendo, pero se iba a completar después con otros trabajadores, ¿no? Y así es, hermanos. Así es también la fe. Hay promesas que de repente en esta vida no lo veremos, pero que nuestras demás generaciones tal vez lo verán. O lo veremos ya en la otra vida, como se dice, ¿no? Lo veremos en el cielo, lo veremos ya totalmente consumado, allá en la eternidad. Y el segundo subpunto es que también esperamos descansando en el plan perfecto de Dios. Acá en el verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Dios había preparado algo mejor para nosotros, ¿verdad? Sí, y eso es lo que hemos aprendido a lo largo del libro de Hebreos. Y es que nosotros tenemos mayor revelación que estas personas del Antiguo Testamento. Antes ellos tenían el antiguo pacto, lo hemos aprendido acá en el capítulo 8. Ellos tenían el antiguo pacto, pero nosotros ahora tenemos, ¿qué cosa? Un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos una mejor esperanza, como lo hemos aprendido al final del capítulo 7. Ellos antes tenían cierto conocimiento sobre el Mesías, pero nosotros ahora sabemos que es Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad?
aquel que murió, resucitó el tercer día, tenemos mayor revelación, porque la revelación es progresiva. Nosotros hemos recibido privilegios de aquello que ellos solamente miraron de lejos. Ellos fueron perfeccionados, dice acá, junto con nosotros. Eso significa que en la consumación final, allá en el cielo, todos los redimidos, hermanos, llegaremos a la perfección. Ahora, en el presente, tenemos la madurez, hemos sido perfeccionados de manera parcial, pero en el cielo seremos completamente ya perfectos. Al final de cuentas, hermanos, todos apuntamos a Cristo, tanto las personas del Antiguo Testamento como las personas del Nuevo Testamento, como las personas que vivimos hoy en día, todos estamos apuntando a Cristo y por fe seremos hechos semejantes a Cristo e iremos eternamente a su presencia. Acá en Hebreos 12, último versículo, versículo 22 al 24, ¿ya? Hebreos 12, 22 al 24, tenemos acá esto, ¿ya? Esta gran esperanza que tenemos de reunirnos todos los creyentes de todas las épocas, ¿verdad? Incluyendo a Abel, Noé, todos los héroes de la fe, hasta el último suspiro, todos vamos a ser reunidos allá en nuestra patria celestial, en esta Jerusalén celestial, como se habla ahí en Apocalipsis. Hebreos 12, 22 al 24 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice, a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la celestial, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y fíjense acá la frase en el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí está. En la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está. Los espíritus, obviamente, de los justos, hechos perfectos. Obviamente, las almas, los espíritus, como queramos decir, personas que van a estar allá en el cielo juntamente con nosotros, con las cuales nos vamos a reunir, la iglesia en general. Versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esa es la gran esperanza que tenemos, hermanos. Que todos los creyentes de todas las épocas estaremos allá felices, libres del pecado, gobernando juntamente con el Señor y reunidos para poder darle gloria, honor, ¿no? Y todo al Señor por los siglos de los siglos. Hermanos, tal vez hoy en día estamos esperando alguna respuesta a alguna oración. Tal vez estamos esperando algún cambio a alguna situación difícil. Tal vez estamos esperando la conversión de algún familiar. Tal vez estamos esperando dirección para el futuro. O tal vez simplemente queremos entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo cual muchas veces no es fácil de poder entender, ¿verdad? Pero este pasaje nos recuerda que Dios tiene sus tiempos, ¿no? Eclesiastés capítulo 3 dice de que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para amar, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para todo. Y Él lo va a cumplir todo lo que Él quiera cuando a Él le plazca. No en nuestros tiempos, no en el tiempo de ustedes, sino en el tiempo del Señor. Y Dios nunca va a llegar tarde. Él siempre cumple exactamente lo que ha determinado y de la manera más perfecta. Y si no lo recibimos hoy, se cumplirá más adelante, de repente, aún muertos, el Señor va a cumplir las promesas que Él ha hecho. Pero lo más precioso no es que recibamos lo que queremos para nuestro propio beneficio, sino que recibamos todo lo que la Biblia ha prometido. Hay cosas que no vamos a recibir aquí en la tierra, aunque oremos, aunque nos arrodillemos. Claro, de repente pedimos mal para nuestro propio deleite, para nuestro propio beneficio, pero el Señor va a cumplir todo lo que Él ha prometido en su palabra. Cristo va a venir por segunda vez, hermanos, y nosotros iremos a morar eternamente con Él, y eso es lo que nos debería bastar. Eso es lo que nos debería llenar en nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos, y con eso vamos a terminar. Y frase final, perseveremos, hermanos, en la fe, sea en la victoria, sea en el sufrimiento, sea en cualquier situación que tengamos, sigamos adelante, ¿no? Porque el Señor no se va a apartar, el Señor va a estar con nosotros, ¿no? En cualquier situación en la que nos encontremos. Vamos a orar. Señor, gracias por ese tiempo, porque tu palabra es perfecta, Señor, y realmente nos hemos gozado en estudiarla, en meditar en ella, profundizar un poco más en Hebreos 11. Gracias por todo este capítulo que hemos estudiado y Padre, fortalécenos. Sabemos que padecemos pruebas,
lloros, quejidos. Gemimos a veces por ayuda. Pareciera ser que no hay solución, pero sabemos que en ti, Señor, está la verdadera esperanza, que solamente podemos encontrarla, Señor, en Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por la gran bendición que nos da de estudiar tu palabra y de saber, Padre, de que Jesucristo es nuestra única esperanza, tanto para esta vida como para la futura. Y que no desmayemos, Señor, que no nos rindamos, porque a pesar que tenemos obstáculos en esta vida, ya somos más que vencedores en Cristo Jesús y nadie nos podrá apartar de, de la eternidad asegurada que tenemos solamente en Cristo. Fortalécenos, Señor, fortalece a mis hermanos que están pasando por problemas, por pruebas, y que siempre nos identifiquemos como creyentes para poder predicar de la salvación que solamente es en Cristo Jesús. Rogamos por eso, Señor, gracias por tu palabra que hemos estudiado esta mañana y síguenos ayudando en lo que resta del libro de Hebreos. Pedimos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a... Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a ir a nuestros anuncios ahora sí, ya para ir culminando. Bueno, primero darles la bienvenida. Qué bueno que se hayan conectado varios de ustedes. Entiendo de que hay algunos que se han ido a votar, algunos no saben cómo conectarse tal vez al Zoom. Pero bueno, sigamos, hermanos, adelante, sigamos siendo fieles, sea virtual, sea presencial. Hoy no nos podemos reunir de manera presencial, pero hagamos el esfuerzo de siempre conectarnos porque uno nunca puede dejar de, ¿cómo se dice? Alimentarse, ¿no? De manera espiritual, de la palabra de Dios. Tenemos que seguir alimentándonos de la leche espiritual y del alimento sólido para que podamos seguir creciendo, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos, gracias a nuestro hermano Juan también que ha podido dirigir hoy. Anuncios. Esta noche seguimos teniendo nuestro culto, hermanos, de manera virtual. A las 6 de la tarde vamos a estudiar un tema especial por el tema de las elecciones. Ya vamos a hacer un stop, un alto al estudio de evangelismo. Y a las 6 igual nos conectamos para estudiar, ¿no? Isaías 2 del 1 al 5, donde vamos a estudiar acerca de la importancia de características del reino venidero, cómo el reino de Jesucristo va a ser perfecto, mientras que los gobiernos del mundo siempre van a ser imperfectos y no podemos poner nuestra fe ni en Keiko ni en Roberto Sánchez. Ya, por si acaso, algunos ponen las manos al fuego por uno al otro y no nos damos cuenta, hermanos, de que estamos en un mundo pecador, ¿no? Y que nunca, jamás las cosas van a ser perfectas. Por eso esta noche vamos a estudiar entonces características del reino venidero, Isaías 2 del 1 al 5, ¿sí? A las 6 de la tarde, no se olviden. También por este mismo medio, por el mismo link. Por otro lado, bueno, siempre los martes virtual con nuestro hermano Juan, los jueves culto de oración a las 8 de la noche. Este sábado también hay reunión de damas, ¿verdad? Mi esposa mía. ¿A qué hora? 6 de la tarde, ¿no? Sí. ¿6 de la tarde en dónde? Todavía está por definir si es en la casa de nuestra hermana Teresa o si es en la iglesia, ¿ya? Pero muy pronto se va a estar definiendo eso, ¿sí? Para el sábado a las 6 de la tarde. El próximo domingo también tenemos culto, no se olviden, pero más temprano, ¿no? De 9 a 11 de la mañana. Si usted va a las 10, ya va a estar terminando el culto, ya va a estar en medio de la prédica o en la cena del Señor, porque la siguiente semana tenemos cena. Bien, entonces el siguiente domingo, como tenemos salida a Vallecito, procuremos asistir, hermanos, temprano, ¿ya? Temprano, antes de las 9 para comenzar a las 9 en punto, ¿sí? Y no perdernos ningún tiempo ahí. Tendremos en el Señor, comenzaremos con el capítulo 12 de Hebreos ya, versículo 1 al 3, y tendremos la cena, como les digo, ¿no? El tiempo especial de cena, cantar cumpleaños, y luego ya estaremos partiendo para Vallecito. ¿Ya, hermanos? No se olviden, por favor, este día, domingo 14 temprano, a las 9 de la mañana, para poder iniciar nuestro culto. Domingo 21 tenemos también culto normal y luego presentación del Día del Padre. Ya, de momento, esos anuncios, hermanos, ya les estaré comunicando pronto acerca del pasaje, cuánto va a costar. El almuerzo vamos a procurar también cubrirlo nosotros como iglesia, ¿sí? Así que del almuerzo no se preocupe, pero sí, la movilidad vamos a ir anunciando ya cuánto va a salir. Estoy ya en coordinaciones ahora con el pastor Cáceres, ¿no? De cuánto va a salir la movilidad. ¿Ya? Porque tenemos que tener el lugar exacto. Ya he llamado varias veces al pastor, ya me ha dicho que me lo va a mandar, entonces tengamos fe de que ahorita o de repente en unos minutos me lo va a mandar. Y hermanos, la dirección para ya saber cuánto va a costar el pasaje de cada uno de nosotros, ¿sí? Y no se preocupe si no tiene ya el monto exacto, de repente le falta un poco, porque ahí ya ponemos la mano todos, ¿no?
ya podemos poner alguna ofrendita, ¿no? Algún aporte para que podamos ir todos. La idea es que podamos ir todos los que nos hayamos comprometido, ¿no? Que somos alrededor de 25. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Nos estamos viendo entonces a las 6 de la tarde, ¿no? Y vayan a votar, hermanos, ¿ah? No se queden en su casa, no voten. No es que no voten, ¿ah? Sino que voten y siempre, hermanos, orando y habiendo siempre tenido un criterio, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios. Cuídense, hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo a las 6. Gracias, pastor. Buen día a Nos todos. vemos, cuídense, hermanos. Abrazo para Bendiciones, todos. bendiciones. Chao, chao.